Bueno, vamos a comenzar, jóvenes, vamos a continuar con el procedimiento de análisis sísmico estático. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a aprender cómo calcular el centro de masas, la ubicación del centro de masas. Cada vez que comenzamos un nuevo tema, damos un nuevo paso para avanzar en esta revisión de este método. Me gusta un poco pararme, detenerme y platicar con ustedes alguna reflexión o tener alguna reflexión de qué es lo que hemos hecho hasta ahorita, hacia dónde vamos, qué es lo que hemos obtenido, por qué estamos haciendo tal o cual cosa. Y entonces en ese tenor me gustaría preguntarles y que me comentaran ustedes qué es lo que hemos descubierto hasta ahorita. ¿Qué situaciones hemos descubierto en nuestro método de análisis? Ya sabemos que nuestra estructura pues está sujeta a acciones y a reacciones. Y creo que parte importante del método pues es descubrir estas acciones actuantes y reaccionantes. ¿Qué acciones actuantes hemos encontrado hasta ahorita, Daniel Humberto? ¿Nos puedes comentar? Pues como tal podría decirse que ya, bueno, hemos obtenido lo que son las rigideces entre cada entrepiso, de acuerdo con el material también de nuestro edificio. Y pues, bueno, considero que son de las cosas más importantes, ¿no?, que hemos visto. Estas rigideces que nos comentas, Daniel, ¿son acciones o reacciones? Las rigideces las podemos considerar como acciones o como reacciones. Se consideran como reacciones, ¿no? Ok. Nuestras rigideces que ya calculamos son una reacción. ¿Reacción a qué? ¿Nos puedes comentar, Priscila? Las reacciones de rigideces que nos comenta Daniel, responden a qué tipo de acciones o a qué acciones, Priscila. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, comenta Daniel que hasta ahorita hemos descubierto lo que son las rigideces que hay en cada entrepiso. Sabemos que la rigidez es la oposición a la deformación. Y entonces concluimos que esa rigidez o esas rigideces las podemos identificar como reacciones del sistema. Entonces se entiende que si aparecen unas reacciones que son las rigideces, pues aparecen por algo, aparecen en respuesta a qué tipo de acción. ¿Lo sabes? ¿A qué tipo de acción corresponden estas respuestas de las rigideces, Lucía? ¿A la fuerza sísmica? A la fuerza sísmica. No lo digas en tono de pregunta, es eso precisamente, Priscila. Las fuerzas sísmicas actúan incidiendo en nuestra estructura y entre otras cosas provocan un cortante y después de esto una reacción por medio de las rigideces, es decir, nuestros elementos estructurales que son los marcos reaccionan oponiéndose a la deformación. Entonces, fíjense, ya encontramos dos acciones importantes hasta ahorita con el avance de nuestro método, que es lo que son fuerzas sísmicas y reacciones por medio de rigideces, ¿sale? Entonces ya le estamos dando forma al sistema, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la situación que viene que es interesante? Recordemos que les he comentado que en un sistema de edificio, de estructura, interactuando con una fuerza lateral llamada o identificada como sismo, pues tenemos un riesgo latente de colapso provocado por una torsión. Esta torsión precisamente es la combinación o el interactuar de estas dos acciones que me acaban de comentar. Cuando esta acción y esta reacción interactúan e inciden en puntos distintos, tenemos una torsión, ¿sí? Entonces en planta
Sé que lo he dicho varias veces, pero vale la pena. Esta es una planta. Entonces, la fuerza que nos dijo nuestro compañero, ¿quién fue el que nos comentó? Bueno, ya no recuerdo. Daniel, perdón, gracias. Daniel nos comentó que lo que es la presencia de esta reacción que es rigidez, pero también Priscila nos dijo que esa rigidez precisamente aparece porque tenemos una fuerza sísmica, ¿no? Y entonces ambas acciones inciden en distintos puntos. La fuerza sísmica, según la teoría, sabemos que incide en el llamado centro de masas y la rigidez incide en el centro de rigideces. Entonces, por ende, y creo que por lógica, sentido común, ¿qué nos interesa descubrir ahora, Andrés? ¿Cuál es el punto interesante que tenemos que descubrir una vez conocidas las magnitudes? Andrés. El centro de masa de la estructura. Y más concretamente, ya conocemos los vectores. Ahora tenemos que conocer dónde, qué. La excentricidad de cada uno. Antes de eso, Bueno, ¿dónde cae? Dónde caen o dónde inciden, ¿no? Entonces, su punto de aplicación. Tenemos que conocer el punto de aplicación o de incidencia de la fuerza sísmica y el punto de aplicación de lo que es la rigidez. Entonces, tenemos que conocer la ubicación de ambos centros, centro de masas y centro de rigideces. Creo que eso es importante. Una vez conociendo la ubicación, entonces pues ya podremos también identificar esta distancia, que es la llamada excentricidad. Y entonces, con este sistema, con dos fuerzas actuando, con una distancia que los separa, ¿qué tipo de mecanismo se origina? ¿Qué tipo de fenómeno se genera ahí, Carlos? ¿Qué se genera aquí? Se ve en estática. ¿Un giro, un momento? Un giro, precisamente, o un momento torsor, ¿no? Que es el que puede sufrir esta estructura, un momento torsor, ¿no? Ese momento torsor, pues le puede causar el colapso, ¿vale? Entonces, ahorita estamos parados o estamos ubicados en el punto en el que vamos a conocer cómo calculamos este centro de masas, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, Iván? Iván Dorado. Todo bien, ingeniero. Muy bien. Ahora entonces, Iván, a ti mismo te pregunto. Un punto ubicado en un plano cartesiano, ¿cómo lo ubicamos en ese plano cartesiano? ¿Por medio de qué? Tenemos un plano cartesiano y en ese plano cartesiano XY, ¿cómo ubicamos un punto? ¿Por medio de qué? ¿Cómo definimos su ubicación? ¿Por medio de qué? ¿De coordenadas? De coordenadas, ¿verdad? ¿De coordenadas, no, profesor? Así es, entonces por medio de un par de datos XY conocido como coordenadas. Entonces para el centro de masas necesitamos saber su coordenada en X y su coordenada en Y, que es lo que vamos a hacer. Bien, les voy a pedir para este ejercicio que por favor me apoyen con sus calculadoras para revisar las operaciones. Vamos a llegar a la segunda parte del cálculo, en el que yo nada más hice un poco más o menos la mitad del cálculo. Entonces les voy a dejar, después de que yo detenga mis cálculos, les voy a encargar a ustedes que se queden en clase a hacer el resto de los cálculos. Son como 4 o 5 cálculos que tienen que hacer y después de unos 10 minutos me los dictan a alguien que yo le indique, por favor, para que comiencen un poquito a practicar este proceso, ¿sale? Bueno, entonces, para obtener lo que es el centro de masas,
he puesto estos esquemas en el pizarrón para explicar lo siguiente. Ahora el centro de masas requiere una reconsideración de lo que es el peso de cada entrepiso. ¿De hecho? Entonces, como sabemos que el centro de masas es el punto geométrico en donde incide la fuerza sísmica y que ese punto geométrico está ubicado en las losas, pues entonces vamos a tener que hacer, o el método nos exige hacer una reconsideración de los pesos de entrepiso. ¿Cómo? Entonces, el entrepiso 2 tiene su peso ubicado de aquí para arriba. Bien. Y el entrepiso 1 tiene su peso considerado de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta franja, todos los elementos estructurales que se ubican en esta franja corresponden al peso del entrepiso 2. Y esto es considerando la mitad de la altura del entrepiso hacia arriba y la mitad de la altura del entrepiso hacia abajo. ¿Escuchó? Eso es lo que tenemos que considerar para lo que es, perdón, me regreso, la carga o el peso del entrepiso 2 es considerando la mitad del entrepiso hacia arriba, ese es el peso que representa el entrepiso 2. Y el entrepiso 1, su peso está representado, está considerado por todos los elementos estructurales que tenemos en esta franja, que es la mitad del entrepiso 2 más la mitad del entrepiso 1. ¿Sale? Entonces se considera esta mitad del entrepiso 1 más esta mitad del entrepiso 2 como peso del entrepiso 1. Y el peso del entrepiso 2 únicamente es la mitad de lo que es el entrepiso 2. Entonces, de esta forma, estamos considerando esta losa y estamos considerando esta losa, porque en esas losas inciden las fuerzas sísmicas. Bien, entonces voy a quitar un poquito este 5, lo voy a mover, que es la cota. Vamos a ponerlo aquí, carga o peso del entrepiso 1. Entonces, todo lo que está asurado con rojo es el peso del entrepiso 2 y todo lo que está asurado con color azul es el peso del entrepiso 1. ¿De hecho? Peso del entrepiso 1, peso del entrepiso 2. Y me dirán, bueno, ¿y esto qué? No se contempla, no se considera, ¿o qué? Para esta etapa del proceso no se considera esta franja, no se considera el peso solamente de estas columnas, porque si se dan cuenta, si yo reviso esta zona, este espacio únicamente tiene aportación de peso de columnas, pero no tiene traves ni tiene losa, ¿no? Entonces a la carga 1 o al peso del entrepiso 1 más el peso del entrepiso 2 se le conoce como peso sísmico de la estructura. Bien. Si yo considerara este peso, que vamos a ponerle peso 0, podría decir que peso 0 más peso 1 más peso 3 es igual a peso total de la estructura. ¿Sí? Entonces, este dato que les estoy poniendo es para una diferenciación de los pesos, de los conceptos que nos genera la consideración de estos pesos. Sin considerar el peso 0, tenemos lo que es el peso sísmico de la estructura y precisamente dentro de ese peso sísmico es donde se concentra la incidencia de la fuerza sísmica. Ya anexando el peso 0, pues entonces estamos considerando el peso total de la estructura. Lo repito, en esta etapa del proceso no vamos a considerar este peso porque en la franja del edificio donde se ubica ese peso no tenemos la presencia de una losa en donde pueda incidir la fuerza sísmica. Además, como estamos en estructuras de concreto y estamos tratando con edificaciones esbeltas o más o menos esbeltas,
pues se considera que la edificación tiende a desplazarse de esta forma, y mientras más va siendo esbelta, más representativo es este desplazamiento. Y entonces siempre en lo que es el empotramiento en la base del edificio, el desplazamiento tiende a ser el menos, ¿no? El de menor de magnitud en lo que es el empotre. Bueno, entonces fíjense, ya tengo planteado este nuevo criterio de considerar cargas. También voy a considerar lo siguiente, vamos a considerar lo siguiente. Estas son las plantas, planta del entrepiso 2, planta del entrepiso 1. Esta planta del entrepiso 2 tiene remarcado con más negrita lo que es propiamente este entrepiso y está con línea tenue en la proyección del entrepiso de abajo. En esta planta del entrepiso 1, pues netamente está remarcado con negro todo lo que es el entrepiso 1 y ya no refiero a lo que es el entrepiso 2. Aquí es una representación isométrica de este edificio. Es muy sencilla la que es la representación. Obviamente, al estar hablando de estructura de concreto, tendría que ser de más niveles ni estructura. Pero por fines didácticos únicamente representé 2 niveles, y muy sencillos. El segundo nivel únicamente tiene lo que es estos 4 entrejes, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, es una primera consideración. Así se hace la reconsideración de las cargas. Ahora, como las columnas son los elementos portantes más importantes de nuestro edificio, a estas columnas les llega la incidencia, la contribución de todas las cargas. ¿Qué cargas vamos a tener presentes? Pues vamos a tener presentes para nuestro análisis lo que son las cargas unitarias que ya vimos anteriormente, es decir, nuestros elementos estructurales más importantes: losa, trave y columna. Bien, sé que también hay muros de carga. Vamos a considerar que esta losa ya incluye los muros de carga e incluye lo que es la carga viva. En esta ocasión, para estas cargas unitarias no vamos a considerar ningún factor de carga, nada de carga adicional. Entonces, carga unitaria, peso unitario de la losa, nos dice que es de 340 kilos por metro cuadrado. Repito, incluye muros, incluye carga viva. ¿Hecho? Entonces, por cada metro cuadrado de losa tenemos 340 kilos. Ahora, hablando de cargas unitarias, nos conviene manejar balatraves y columnas kilogramos por metro lineal. Entonces, por cada metro lineal de trave tenemos 430 kilos y por cada metro lineal de columna 350 kilos. Bien. Entonces, repito, a cada columna le llega la contribución de las cargas de estos 3 elementos estructurales. ¿De qué forma? De la forma como les voy a indicar. El área tributaria que le toca a cada columna se manifiesta de la forma como lo estoy ahorita representando. Bien. Entonces, a esta columna le corresponde la aportación de toda esta área de losa, de un cuarto de losa, más la mitad de esta trave, más la mitad de esta trave, más el peso propio de esa columna. Si estamos hablando de esta columna, pues será la mitad de la altura de esta columna, o la mitad del peso de toda esta columna. Bien. Para esta columna, pues es el mismo caso, el mismo caso, el mismo caso. Si pasamos aquí, bueno, aquí hacemos lo mismo, pues se considera lo mismo, se divide en 4 áreas tributarias nuestra planta, nuestras plantas, y es la misma consideración. Por ejemplo, esta que es la más crítica, esta columna. A esta columna le llega la contribución de este cuarto de losa, más este cuarto de losa, más este cuarto de losa, más este cuarto de losa. Le llega la contribución de esta mitad de trave, de esta mitad de trave, de esta mitad de trave, de esta mitad de trave. Y le llega la contribución de esta columna, le lleva la contribución de esta columna, que está dividida en 2 alturas de contribución, que es esta mitad más esta mitad, ¿de acuerdo? Entonces, la contribución que llega en este punto para esta columna, en cuanto a peso de columna, es la aportación de esta mitad más esta mitad, ¿vale? Y así es el mismo criterio que se sigue en todo. Hasta aquí, dudas, jóvenes. Me voy despacio para que no pierdan el hilo las cosas, y si gustan me regreso. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces tengan muy en cuenta
que ahora estamos haciendo una reconsideración de las cargas para cada entrepiso. Cada entrepiso toma la mitad de carga del nivel inmediato inferior y la mitad de carga de su propio nivel. Repito, cada entrepiso toma como carga de contribución la mitad de carga del nivel inmediato inferior más la mitad de carga de ese mismo nivel. Es decir, la mitad de la altura del nivel inmediato inferior más la mitad de su altura misma. Bien, ahora entonces, pues con este nuevo criterio, esta nueva consideración, al menos para cargas, tenemos que considerar lo que es las cargas por entrepiso nuevamente. Yo sé que ya hicieron ustedes un cálculo anterior donde calcularon cuánto pesa cada uno de los entrepisos, pero ahora vamos a reconsiderarlo de esta forma. Carga por entrepiso. En este espacio tan pequeño que me queda, voy a ir haciendo las operaciones y las voy borrando porque no quiero borrar todos estos esquemas. Si acaso borraré este al ratito. ¿Hecho? Bueno, entonces la carga por entrepiso. Con este nuevo criterio vamos a calcular la carga del entrepiso 2. Bien, que es este entrepiso. Entonces, ¿cuánto pesa este entrepiso 2 con este nuevo criterio? Bueno, este entrepiso 2 tiene el peso de toda esta losa, que es igual, carga del entrepiso 2 es igual a 5 por 5, que es su área, 5 por 5, no acceso, 5 por 5 por su carga unitaria, por su carga unitaria, que es 340, no voy a poner unidades, ya sabemos que el resultado nos va a dar en kilos. Entonces, es el peso de la losa más de toda esta losa más el peso de todas estas 4 traves. Ahorita estamos hablando del peso total del entrepiso, más 4 por 5. ¿Por qué 4 por 5? Son 1, 2, 3, 4 traves que miden cada uno a 5 metros por su carga unitaria, por 430. Entonces ya tenemos losa, traves, ahora vamos con columnas. ¿Cuántas columnas son? 1, 2, 3, 4, más 4 columnas por, vamos a poner un medio mejor. Un medio, ¿por qué un medio? Porque hablamos de únicamente la mitad de la altura. La mitad de la altura de 4 columnas que miden 350 cada una por su carga unitaria, que es 350 kilos. Lo pongo aquí en ladito, que está multiplicando esto. Entonces, según yo, la carga del entrepiso 2 es igual a 19.550 kilos. Vamos a recapitular entonces. ¿Cuánto pesa mi entrepiso 2? Peso de toda la losa, que tiene como área 5 por 5, por su carga unitaria 340. Entonces esto es lo correspondiente a la losa. Luego vamos con lo que son las traves. Tenemos 1, 2, 3, 4 traves. Cada una mide 5 metros. 4 por 5. Y su carga unitaria o peso unitario es 430. Tenemos traves. Y ahora vamos con las columnas. Tenemos que considerar la mitad de las columnas, que son 1, 2, 3, 4, y cada una mide 350. 4 por 350 a la mitad por su peso unitario, con carga unitaria 350. Entonces, díganme si está bien este resultado, por favor. Sí, profe, sí está bien. Sí, está bien. Bueno, cópienlo o hagan lo que tengan que hacer. Esto es lo que es columna. ¿Sí? Ahora sí voy a borrar el isométrico para tener un poquito más de espacio. Creo que ya se comprendió cómo está concebido este ejercicio. Voy a quitar el isométrico. Porque aquí tengo un esquemita en el cual estoy representando precisamente estas cargas que sumadas dan la famosa carga sísmica. ¿Y por qué están ubicadas de esta forma? Porque pues se está considerando que es una masa que está generando flexión, que está generando un efecto péndulo. Por eso están ubicadas separadas de lo que es el empotre y lo que es el peso de este W0. No lo estoy representando porque quedaría en el empotre y no genera ese
desplazamiento que les estoy hablando. Entonces, fíjense, W2 es este y pesa o vale 19.550 kilos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo propio con el entrepiso 1. Borro esto. ¿Cómo calculo el peso de todo este entrepiso 1? Pues nuevamente todo el área de la losa, comenzamos por losa, W1 es igual a 11 por 10, 11 por 10, que es el área de la losa, por su carga unitaria, que son 340. Con esto tengo lo que es losa. Vámonos con traves. Tengo 3 líneas de traves de 5 metros, de 10 metros, 5 más 5 son 10. Entonces esta línea de traves vale 10, 10 y 10, más 3 por 10, 3 por 10, ¿ok? Por su carga unitaria, por 430, más otras 3 líneas de trave, pero de 11 metros, 6 más 5 es 11, 3 por 11 igual por 430. Aquí ya tengo la losa, las traves, una línea de 10 y otra línea de 11. Nos faltan las columnas, más, ¿ok? Fíjense, para el entrepiso 2, tengo 9 columnas consideradas a la mitad. 9 columnas consideradas a la mitad y que tienen altura de 4 metros. Todo eso multiplicado por su carga unitaria. Más, eso corresponde a estas que están aquí abajo, son 9. Todas estas están abajo, pero se consideran a la mitad. Y las de nivel inmediato superior son solamente estas, que son estas 4, que se consideran también a la mitad. Como es un medio de 4 columnas, pero estas 4 columnas ahora tienen una altura total de 350. Por la carga unitaria, que también son columnas, entonces también es 350. Recapitulamos. La carga total de este entrepiso 1 es igual al peso de la losa, que es esto, área de la losa por carga unitaria. Vámonos con traves, más estas 3 líneas de trave, que miden en total 10 metros. 10 metros por 3 líneas, por su carga unitaria. Ahora más estas 3 líneas de traves, que en total suman 6 más 5, 11, por 3 líneas, por su carga unitaria. Ya estamos con traves. Esto es losa. Traves. Vamos con columnas. Tenemos estas 9 columnas, que son 9 columnas, que tienen una altura total de 4 metros, pero consideradas a la mitad de su altura. Por eso están multiplicadas por un medio. Más ahora estas 4 columnas, que tienen una altura total de 350, pero consideradas ahora también a la mitad, es esta mitad, pues están por un medio y con su misma carga unitaria que es. Entonces aquí estamos con columnas. Columnas. Mis cálculos me dan que W del entrepiso 1 es igual a 73.240. ¿Cómo ven? Sí, ¿Estoy bien o no profe. ves? ¿Sí? Sí. Muy bien. Correcto, profe. Correcto, entonces ya vamos avanzando un poquito más. Y este dato, pues lo colocamos en esta esquemita. Es igual a 73.240. ¿Mucho? Y dirán, bueno, pues ¿para qué estamos haciendo esto de calcular nuevamente cargas? Porque el siguiente paso es calcular la contribución que hay de carga para cada columna, que son los elementos portantes. Es decir, en el entrepiso 2 tenemos que saber cuánta carga soporta esta columna, cuánta esta, producto del aporte del área tributaria de la losa, más el aporte de las traves y el peso propio de ella, ¿no? Y así es para estas 4 y después va a ser para todas estas.
si yo al hacer la siguiente parte, o si yo al realizar la siguiente parte del ejercicio que vamos a ver, sumo la carga que soporta esta columna, más esta, más este, más esta, me tiene que dar este valor. Y después también, si yo sumo las cargas que tienen que soportar todas estas columnas del nivel 1, también me tiene que dar este valor a manera de comprobación. Vamos a hacerlo. En el siguiente paso vamos a ponerle que es contribución de cargas hacia columnas. Hacia columnas. Y comenzamos con el nivel 2. Bueno, entonces estamos en el nivel 2. Queremos saber cuánta carga le contribuye a esa columna. Bien, entonces colocamos un cuarto, porque esa columna le contribuye un cuarto de losa. Comenzamos primero, vamos en el orden. Losa, trave, columna. Losa, trave, columna, igual que hicimos hace rato. Entonces comenzamos con losa. Es por un orden que yo quise establecer, ustedes pueden tener el que quieran, ¿no? Entonces un cuarto de losa multiplicado por su área total, que es 5 por 5. Un cuarto de losa por 5 por 5 por la carga unitaria de la losa, que es 340. ¿Sí? Entonces, hasta este momento estoy estableciendo, según esta área tributaria, cuánto le llega a la columna que está ubicada en este punto. Ahora vamos con traves. A esta columna le llega la contribución de la mitad de esta trave que mide 5 metros, más esta otra trave que mide 5 metros, por la carga unitaria de la trave, que es 430. Entonces ya tenemos losa, trave. ¿Cuánto le contribuye por cuestión o por concepto de columna a esta misma columna? Bueno, le contribuye pues nuevamente la mitad de esa columna, pues la mitad, por su longitud total, que es 350, por la carga unitaria, 350. ¿Sí? Y desde entonces, un cuarto de losa, más la mitad de estas dos traves que le siguen, 1, 2, losa, trave, más el peso de esta columna, pero considerando la mitad de su altura, con la mitad de la altura de 350 por su carga unitaria. Entonces, ese es el peso que tiene como contribución la columna 1, y a mí me arroja que es 4.887.50 kilos. ¿Cómo ven? Chequenlo, por favor. Se me sale igual, profe. ¿Sí? Bueno, entonces si lo colocamos aquí, se da 4.887.50. Bueno, a ver, díganme, José de Jesús, ¿estás en clase? José. Sí, profe, aquí estoy. Ok, José, mira, revisa bien la información. ¿Crees que sea conveniente hacer el cálculo para esta y para esta? ¿Y sería un cálculo Nada más, distinto o sería el mismo cálculo? pues yo digo que es el mismo cálculo, profe, ¿no? Nada más hay que multiplicarlo por 4. Es el mismo cálculo, exacto, José. Si nos damos cuenta, para esta columna le contribuye igual un cuarto de losa. Para esta columna le contribuye la mitad de estas dos traves, que igual miden 5 de largo. Y le contribuye también la mitad de esta columna misma.
Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. Entonces ya no nos desgastamos y repetimos el dato, lo multiplicamos por 4, como dice José. 87. Ya está como que... Creo que se ve. Entonces, en las 4 columnas tenemos una contribución de 4.887.5 kilos. Vamos a comprobar, les dije que si sumamos estos 4 pesos, nos debe dar el total de peso que tenemos en el entrepiso 1. Súmenlos o multiplícanos por 4, por favor, para ver si nos da este valor. Sí, profe, sí da. Ok, sí da. Entonces, podemos estar tranquilos, hasta ahí hemos hecho bien las cosas. Ahora vamos a hacer la contribución de cargas hacia columnas del entrepiso 1. En esta ocasión voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer esta y esta. Y a ustedes les voy a encargar que hagan estas. Les doy unos 10 minutos y después les pregunto algo. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el primero. Vamos a ver la contribución de carga que tenemos para esta columna. ¿Listo? Entonces, nuevamente se considera que a esta columna le llega la contribución de esa área tributaria, que es 1/4 de la losa. Entonces es 1/4 de la losa que mide 5 por 5 por 340 como carga unitaria. Más, seguimos con traves, la mitad de una trave que mide 5 más otra trave que mide 5 por 430. Gastamos losa, trave, más la mitad de una trave de una columna, perdón, que mide como altura total 350 más 350 más la mitad de otra, es esta, más la mitad de otra columna que mide como altura 4 metros por su carga unitaria. Fíjense, para el caso de esta columna es esta, y su peso para el entrepiso, estamos en este entrepiso, en el azul, en el entrepiso 1. Estamos ubicados en este entrepiso. Entonces este entrepiso como contribución de columnas tiene la mitad de esta columna más la mitad de esta columna. La mitad de una columna de 350 más la mitad de esta columna de 4 metros multiplicado por su carga unitaria. Esto me da 5.587.50 kilos. 5.587.50. Díganme si está bien. Sí, profe, sí está bien. Muy bien. Entonces, esto 5.587.5. Okay. Vamos a hacer el cálculo ahora de la contribución de carga a esta otra columna. Bueno, a esta columna, fíjense ahora, hay que estar abusados en eso. A esta columna le contribuye este 1/4 de losa más este 1/4 de losa. Igual ponemos 1/4 de una losa que tiene como área total 5 por 5. 5 por 5 por 340 más otro 1/4 de losa que ahora mide 6 por 5 igual por 340 como carga unitaria. Sé que aquí podríamos factorizar, pero lo estoy haciendo muy desglosado para que se entienda. Entonces este 1/4 de losa es este y este 1/4 de losa es este. Vámonos con lo que son traves. A esta columna le contribuye la mitad de una trave que mide 5 de largo más la mitad de otra trave que mide 5 de largo más la mitad de otra trave que mide 6 de largo por su carga unitaria, que es 430. Estamos considerando esta trave que mide 5, esta que mide 5 y esta que mide 6. 5, 5, 6 a la mitad. Y ahora vamos con la columna. Esta columna, pues es una de estas.
que es igual a la mitad de una columna que mide 3.5 de altura, más la mitad de otra columna que mide 4 metros de altura, multiplicado por la carga unitaria, que es 350. Esto me da 9.427.50. Chequenlo, por favor. Sí, profe, está bien. Ok. Vamos a otro. Vamos a realizar el cálculo de la siguiente contribución de cargas hacia la columna. Esta. Con este esquema de área tributaria. Hacemos lo mismo. A esta columna le llega la contribución de 1/4 de una losa que mide 5 por 6. 5 por 6, por lo que es la carga unitaria, 440. En cuanto a losa. En cuanto a trave, le llega la contribución de la mitad de una trave que mide 6 de largo, más otra que mide 5. 6 más 5 por su carga unitaria, que es 430. Ya estamos losa, trave, ahora vamos columna. Más lo que es la mitad. Ahora estamos con esta columna. Aquí ya nada más es una mitad, ya no tenemos columna arriba. Entonces nada más es la mitad de una columna que en total mide 4 metros de largo. ¿Sí? Por su carga unitaria, que es 350. ¿Sí? Ok. Entonces esto me da 5.615. Sí, maestro, sí es. Sí, Gracias. 5.615. Bueno, vamos con otra. Dos más y ya ustedes hacen los otros. Vamos con la contribución de cargas para esta columna. Tenemos la contribución de esta área tributaria más esta área tributaria. Bien, entonces tenemos nuevamente 1/4 de una losa que mide 5 por 5 por carga unitaria 340. Más otra losa que es esta, que mide, bueno, se considera 1/4 y mide 5 por 5 por 340. Esto es en cuanto a losas. Vamos a traves, la mitad de una trave que mide 5 de largo, más la mitad de otra trave que mide 5 de largo, más la mitad de otra trave que mide 5 de largo, por carga unitaria. A esta columna le contribuye esta trave de 5, esta de 5 y esta trave de 5. Son 3 traves. Y vámonos ahora con la columna. Ok, es una columna que tenemos aquí, entonces la mitad de una columna que mide en total 3 de altura, pero nada más consideramos la mitad, 3.5, más otra columna que mide en total 4 metros, pero de ambas se considera la mitad, por 350. Entonces todo esto me da 8.787.50. sí, profe. Ok. Entonces aquí ya por otro por el resto. Vamos con la última, que es la más comprometida en cuanto a cargas. Bueno, para esta columna, fíjense, aquí es la más comprometida, repito, tiene la contribución de esta área tributaria, de esta área tributaria, de esta, de esta. Entonces se entiende por lógica que esta columna es la que tiene más carga de soporte o de trabajo, ¿no? Entonces tenemos igual 1/4. Ya no sirve de plumín. Vamos a tirarlo, voy a escribir con ropa. Entonces es 1/4 de una losa que mide 5 por 5
por 340 carga unitaria más un cuarto de otra losa que mide 5 por 6, 340 más un cuarto de otra losa que mide es igual 5 por 6, el 6%. Entonces, son 4 losas. Queda 3 nada más. Así, una, la de 5 por 5. Ok. Creo que falta una de 5 por 5. Una de 5 por 5, ¿no? Entonces, vamos a ser muy repetitivos, pero les digo, podríamos factorizar, pero ya ustedes lo realizan. Bueno, ya tenemos lo que son las losas, ¿no? Ahora vamos a la contribución de traves, más la mitad de una trave que mide 5 de largo, es esta, más otra que mide 5, más otra que mide 6, y más otra que mide 5. Son 5, 5, 6, 5, 4 traves por 430. Y la losa, la columna, perdón, esta columna tiene la aportación de la mitad, una columna que mide 350 de largo, más otra que mide 4, por su carga unitaria 350. Todo esto me da 15.177.50 kilos. ¿Estamos bien? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces, ven aquí. 15.177. Bueno, les dejo a ustedes, jóvenes, mejor calculen esta y esta. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo les doy? 10 minutos, ¿está bien? 10 minutos. 15. Osvaldo. ¿Cuánto? 15. 15. Bueno, son las 6, a las 7 regreso con ustedes, ¿hecho? Sí, profe. Vale. Nos vemos.